Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Amén. 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 Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Por cuanto la muerte, póngale cuidado a esto, amados hermanos, entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pues el apóstol Pablo nos enseña que Jesucristo es la primicia de la resurrección. ¿Y qué es la primicia? Lo primero. En el Antiguo Testamento, el pueblo traía las primicias a los sacerdotes de los alimentos. Pero Pablo aquí se está refiriendo que Jesucristo es la primicia de los que duermen en Cristo Jesús. Él es la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Hace mucho tiempo, cuando recién yo me convertí, no entendía por qué tuvo que ser un hombre que tuvo que morir en la cruz del Calvario. Yo no sé si usted se ha preguntado un día eso, o cuando recién se convirtió. ¿Por qué tuvo que ser un ser humano venir a una cruz y morir? Yo le soy honesto, yo me preguntaba cuando recién me convertí. ¿Por qué tuvo que pasar tanto ese martirio, ese dolor? Simplemente, como dice el versículo 22, porque el pecado entró por un hombre. Por un hombre hubo la muerte. Pero Pablo en este versículo no está hablando de la muerte física. Está hablando de la muerte espiritual que Adán trajo al mundo entero. La muerte que Adán trajo fue la separación del hombre con Dios. Porque Adán no murió en ese momento cuando Dios lo maldijo. La muerte significa separación del hombre con Dios. Por eso es necesario que Jesucristo, como hombre, tenía que venir a la cruz. Su Padre lo envió por amor a usted y por amor a mí. Amén. Gloria a Dios. Esa es la razón
que Jesucristo tuvo que venir a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos vida a nosotros. Para que nosotros podamos tener de vuelta esa conexión con el Padre. Por eso hoy en día usted y yo podemos hablar directamente al Padre. Porque Jesucristo rompió todo lo que obstaculizaba para que usted y yo tengamos esa comunión con el Padre. La Biblia dice que el velo se rasgó el día que Él murió en el templo. Simboliza que usted y yo tenemos acceso para con el Padre. Usted ya no necesita que nadie intervenga por usted para hablar con Dios. Para mí eso es glorioso. Yo no sé si para usted eso es glorioso. Que usted pueda hablar con el Dios Todopoderoso, aquel que lo puede todo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él es la resurrección. No hay otro. Él es la primicia. Quizás usted pueda decirme, no, pero en el tiempo de Jesús, Jesús resucitó a otros. Sí, Jesucristo resucitó a otros con su poder. Pero ellos volvieron a morir. Pero Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Esa es la diferencia donde hay en la resurrección. Los que Jesucristo resucitó, ellos volvieron a morir. Pero Cristo resucitó. Y la Biblia dice que está a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Está ya intercediendo por usted y por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abrir el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo capítulo 28 del versículo 1. Damos la bienvenida a las visitas que llegaron. Le decimos bienvenidos. Amén. Mateo 28. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice la Biblia que hubieron mujeres. Dios bendiga a esas mujeres. Las mujeres tienen su historia en la Biblia. ¿Sabe que hay más de 100 mujeres, como 180 mujeres que la Biblia las menciona? Entre ellas hay mujeres que fueron malas y mujeres que fueron siervas de Dios. Mujeres que se esforzaron por dar el todo de ellas para Dios. Así que la mujer es útil en las manos de Dios.
Aquí esta iglesia, damos gracias a Dios, hay muchas mujeres. Hay muchas mujeres, bendito sea el Señor. Hay que orar para que Dios envíe más hombres también. Hombres que le sirvan a Dios, hombres que tengan el corazón para el Señor. La Biblia dice que estas mujeres tempranito en la mañana, antes que el sol saliera, se supone que sea más o menos de las 5 de la mañana a 6 cuando el día va aclarando. Leímos hace un ratito que dice que todavía estaba oscuro. Si usted se pone a analizar y mira cómo estas mujeres se esforzaron a madrugar para ir a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Estas mujeres, yo me imagino que la noche anterior ellas planearon. Porque yo sé que muchas de las mujeres les gusta planear. Para todo. Cuando se trata de vacaciones, son muy buenas. Pero ellas aquí planearon para ir a ver a Jesús. Estas mujeres estaban interesadas en ver a Jesús. Ellas tienen que haber pensado que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Que ellas dijeron, vamos, María Magdalena y la otra María, vamos a mirar a Jesús. La Biblia habla que habían otras mujeres también. Lucas 24 habla que habían otras mujeres y que ellas venían con especies aromáticas al sepulcro a ver a Jesús. Qué lindo es que hoy en día hayan a esas mujeres. ¿Usted se considera una de esas mujeres que buscan a Jesús? Pregúntese en este día, ¿usted se considera como una de estas mujeres piadosas que busca a Jesús por las mañanas? ¿Que busca a Jesús en el templo? Es una pregunta que quiero que se la lleve en su corazón. Si usted lo está haciendo, gloria a Dios. Usted y Dios lo sabe. Pero la Biblia dice que estas mujeres se esforzaron. Fueron de mañanita, tempranito, a buscar a nuestro Señor Jesús. Y se le apareció el ángel, dice. El ángel se le apareció sentado en una piedra y les dijo, ¿qué buscáis? Mire cómo dice, leamos. Versículo 2. Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y dice que su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. La vestidura que usan allá arriba, ¿qué dice que es? Blanca como la nieve. Y esas son las vestiduras que usted y yo un día las vamos a usar. Esas son las vestiduras. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el versículo 4 que los guardias que estaban cuidando la tumba, que cayeron como muertos del relámpago que hubo, del poder de lo que tienen los ángeles, el resplandor, cayeron como muertos.
Dice que ellos temblaban de miedo y quedaron como muertos. Mas el ángel se le apareció a las mujeres y le dice: mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ellas estaban buscando a nuestro Señor Jesucristo. Y el ángel le dice: yo sé que ustedes buscáis a Jesús, al que estaba crucificado. Pero mire cómo le dice en el versículo 6: no está aquí, pues ha resucitado. Jesucristo ya no estaba en la tumba cuando las mujeres llegaron. El ángel le da la noticia: él ya no está aquí. Y le da una orden y le dice: ustedes vayan y díganle a los discípulos que Él ha resucitado. El ángel le da una orden a estas mujeres que vayan pronto. Le manda que le dé una noticia. Mire cómo dice el 7, dice: e id pronto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y he aquí, os lo he dicho. El ángel le dice: vayan ustedes y denle la noticia a los discípulos que Jesús ya no está aquí. Y díganle que Él va adelante, camino a Galilea. Y díganle que Él los quiere mirar a ustedes. Gloria a Dios. El ángel le da una orden y ellas obedecieron. Pero hay algo maravilloso en la obediencia. Cuando usted y yo somos obedientes, amado hermano, Jesús se nos aparece. Jesús nos abre las puertas. Jesús nos bendice. Por eso que la Biblia dice que en la obediencia está la bendición. En la obediencia. De los desobedientes a Dios no le agradan. Y también a los orgullosos, a los altivos de corazón. Pero la Biblia dice que estas mujeres salieron en obediencia a lo que el ángel les decía. Y cuando iban en el camino, dice la Biblia, el versículo 9, que Jesús les salió al encuentro. Jesús les salió al encuentro a estas mujeres. Y Jesús la saluda. Le dice: salve. Salve. Salve es un saludo. Salve, le dice. Y ellas, acercándose, abrazaron. Mire cómo dice: abrazaron sus pies. ¿Y qué dice ahí? Le adoraron. Las mujeres fueron las primeras que vinieron y se postraron a los pies de Jesús y le adoraron después de su resurrección. Pregunto yo, ¿dónde estaban los discípulos? Si ellos también habían escuchado lo que Jesús dijo. Jesús le había dicho en el versículo 6, volviendo un poquito atrás, Jesús le había dicho, perdón, en Mateo, voy a pedir que abran su Biblia en Mateo 12:40.
Mire cómo Jesús les había hablado a ellos antes de ir a la cruz del Calvario. Por eso estas mujeres estaban pendientes. Jesús le había hablado a todos ellos, incluyendo mujeres y hombres, los discípulos, los apóstoles. Jesús le había dicho, ¿lo tienen? Dice así, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso fue lo que Jesús les enseñaba, les anticipaba a ellos lo que iba a pasar. Ahora mire, como le dice también en Mateo 16, 21. Jesús le venía a ellos prediciendo lo que iba a suceder, su muerte y su resurrección. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. ¿Quiénes eran los que le iban a hacer? ¿Quiénes eran los que le iban a crucificar? ¿Qué dice aquí? Los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Ellos eran los que los iban a entregar a Jesús para que lo mataran, para que lo crucificaran. Jesús le estaba diciendo, declarando lo que iba a pasar. Mateo 17, 22, ahí mismo. Dice la Biblia, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos entristecieron en gran manera. Jesús les anticipaba todo lo que iba a suceder. El versículo de Mateo 20, 19 también dice ahí mismo. Dice así, y le entregaron a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Bendito sea el nombre del Señor. Al tercer día resucitará. Y fue así. Él resucitó. Él resucitó. Como dijo el apóstol Pablo, si no, en vana hubiera sido vuestra fe. En vano hubiera sido nuestra predicación, dice el apóstol Pablo. Estas mujeres, en el versículo 9, dice que se encontraron con Jesús y le adoraron. Le adoraron. Pregunto, ¿usted está adorando a Jesús? Usted cuando viene a la casa del Señor, ¿usted está adorando a Jesús? ¿Usted cree que Él es digno y merecedor que se le adore? Dele un gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es digno, Él es merecedor. Ellas reconocieron que Él había resucitado y se postraron ante sus pies.
Jesús le dice a ellas, mire cómo le dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Las nuevas. ¿Cuáles son las nuevas? ¿Cuáles son las nuevas que Jesús ahora le vuelve a decir? Primero le dijo el ángel. Jesús le manda a decir, vayan, digan que yo resucité. Esas son las nuevas. Eso es lo que usted y yo tenemos que decirle cuando salimos a evangelizar a las personas. Jesucristo murió por ti y murió por mí, pero Él ya no está en la tumba, Él vive. Eso es lo que nosotros le debemos hablar a las personas que no conocen del Señor. Jesucristo dio la vida por ti y por mí. Jesús le dice, vaya, díganle que yo he resucitado. Díganle que la muerte no me pudo retener. La muerte no pudo retener a Jesús. El versículo 16 de Mateo 28. Vemos aquí en este versículo donde versículo 16. Mateo 28, versículo 16. En el mismo capítulo que estábamos leyendo. Gloria a Dios. Aleluya. Dije hace rato que el viernes hablamos de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a ver unas palabras que Él dijo después de su resurrección. Hubieron muchas palabras más, muchos mandamientos, dice la Biblia, que Él dijo después que Él resucitó. Él siguió predicando, la palabra dice que siguió predicando el reino de Dios, de su Padre, después que resucitó. Por 40 días Jesucristo estuvo aquí en la tierra predicando. Él no resucitó y se fue. Dice la Biblia que 40 días Él se mantuvo todavía enseñándole a sus discípulos. Pero en el versículo 16 dice que se llegaron a encontrar donde Jesús lo había mandado a que se reunieran. Dice que cuando se encontraron los discípulos, algunos lo adoraron, vinieron, se postraron y le adoraron. Pero dice que otros no adoraron a Jesús. Otros dudaron del Señor. Los discípulos. No hay nada más malo que la duda. La duda al hombre le puede parar de muchas bendiciones. La persona que duda tiene cerrado sus ojos. En el pueblo de Dios no puede haber duda. La duda lo evita a usted que vea más allá. La duda le provee a usted de tener bendiciones. Le provee a usted de que usted vea la gloria de Dios. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho si tú crees, verás la gloria de Dios? Porque Marta estaba dudando de lo que Jesús podía hacer con su hermano que había muerto hace 4 días.
Pero Jesús le dice, no te he dicho, si tú crees, verás la gloria de Dios. La duda, amados hermanos, puede imponerse para que usted vea la gloria de Dios. No deje en su corazón que more la duda. Simplemente crea a la palabra de Dios. Crea lo que dice la Biblia. Todo lo que usted escuche, páselo por la palabra de Dios. Fíltrelo por la palabra de Dios. Pero no deje que la duda gobierne su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. En este versículo dice que hubieron algunos que dudaban. ¿Usted sabe lo que es eso? Los discípulos, después de haber estado 3 años y medio con Jesús, hubieron algunos que dudaron. Hubieron algunos que dudaron. No dejemos, amado hermano, que la duda entre en nuestro corazón. Pero Jesús les había reunido a ellos con un propósito de enseñarles, de hacer el primer fundamento que Jesús le comienza a enseñar a sus discípulos. Jesús les dice, miren, en el versículo 18, Jesús le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús comienza diciéndole eso, toda potestad a mí me es entregada. Jesús le comienza a enseñar a eso. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Sobre Jesús no hay nadie más. Amén. Gloria a Dios. El Padre le dio toda esa potestad. Pero hay algo que Jesús en el versículo 19, mire cómo dice, les da un mandamiento, le da una ordenanza. Le dice, por tanto, id. ¿Qué le manda hacer el Señor? Yo quiero que ustedes lean ahí. ¿Qué le manda hacer el Señor? Le manda a ser discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que sigue las ordenanzas de Cristo. Una persona que se somete a la palabra de Dios, que quiere caminar. Uno que aprende de su maestro. Eso es un discípulo. Jesús nos dio la orden a cada uno de nosotros que hagamos discípulos, que enseñemos su palabra. Pero fíjense que dice, y a todas las naciones, Jesús mandó que se predicara su palabra a todas las naciones, que haga discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Es un mandamiento que todo el que dice servir al Señor sea bautizado. Es un mandamiento que todo aquel que se llama discípulo tiene que ser bautizado. Es un mandamiento, lo dijo el propio Jesús. Pero a veces no queremos cumplir ese mandamiento, esa ordenanza. Hace muchos años atrás, hablaba con un amigo en el trabajo y él iba a la iglesia, pero no se había bautizado. Y yo le dije, Mario, ¿pero por qué tú no te bautizas si tú vienes a la iglesia? No, me dijo que
Para mí ya ese bautismo, si me bautizo, es algo más serio. Y yo no quiero estar más serio. Él me dijo esas palabras. Entonces yo me dije, wow. Entonces tú no estás en serio con las cosas de Dios. No has entendido realmente lo que Jesucristo hizo por ti. Cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, amados hermanos, deseamos agradar a Jesús en todo. Usted sabe que aquel eunuco que dice que iba en su carreta, estaba leyendo el libro de Isaías y no entendía que hablaba de Jesucristo, que iba a ser inmolado. Pero cuando Felipe, el Espíritu Santo mandó a Felipe para que le explicara, y después que él explicó, dice la Biblia que aquel eunuco entendió lo que quería decir ese capítulo que él no entendía, y entonces él dice que dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado ahora? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Cuando usted ha entendido que Jesucristo lo que hizo por usted, usted va a desear, como aquel eunuco deseó bautizarse ahí mismo. Yo le pregunto, no sé cuántos aquí no estén bautizados. ¿Qué le impide a usted que no se bautice? Cuando es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le impide? A Él nada le impidió ir a la cruz del Calvario por usted y por mí. A Él nada le impidió ir a la cruz del Calvario. Aleluya. Él se dio, dice la Biblia, por sí mismo, voluntariamente se entregó por usted y por mí. Nadie, el diablo intentó a través de Pedro decirle no vayas, no vayas. El diablo intentó que Jesucristo no fuera a la cruz. Pero Él sobrepasó. Él venció todo obstáculo que se le presentaba en el camino. Venció los obstáculos de los sacerdotes, de todos aquellos gentiles que le escarnecían, dice la Biblia. A Él lo escupieron. A Él lo bofetearon. Pero nada de eso le impidió que Él fuera a la cruz. Dios puso esta palabra en mi corazón, amados hermanos. ¿Qué te impide a ti que seas bautizado? Es un requisito de Dios, es un mandamiento de Dios. Él les enseñó al pueblo. En esos 40 días todavía les seguía enseñando. Dice, les enseñó, el versículo 20 dice, enseñándoles que guardaran todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con usted y conmigo. No se sienta solo, no se sienta sola. Aun cuando esté pasando por momentos difíciles en su vida, Jesucristo está con usted. Jesucristo está intercediendo por usted y por mí ante el Padre. Bendito sea el nombre del Señor.
Yo voy a pedir que inclinen su rostro.